El pecado no es nada grave, aunque el cristianismo gira en gran parte alrededor del pecado, el pecado, el pecado. Tenemos el pecado primordial, nada más porque Adán y Eva comieron un poquito de una tal fruta, no se sabe si era una manzana o otra cosa. Y luego somos pecadores, nadie es puro. Y si con eso llegamos al cielo es muy incierto. Y luego Jesús murió por nuestros pecados. Y luego hay pecados mortales, aunque ya no dicen tanto mortales sino capitales, son 7. Entonces la idea del pecado en el cristianismo es tan importante, pero voy a analizar esta idea porque hay mucha gente que se sienten pecadores y se sienten mal y no vale la pena. En inglés, la palabra para pecado es sin. ¿Y de dónde viene esta palabra sin? De la arquería. Si un arquero no estaba en el blanco, eso se llamaba missing the mark, y eso era sin. Entonces, ¿qué es el pecado en este sentido? Que no das en el pecado, en el blanco. Ahí hay un ideal. Digamos, el ideal, uno de los 10 mandamientos dice que no mentirás. Entonces te ponen este ideal muy arriba y tratas de no mentir. Pero como vivimos en una sociedad basada en puras mentiras, la publicidad es mentira, la religión es mentira, la política es mentira, por todos lados hay mentiras. Y si tú dices la verdad cruda y brutal, la gente te va a odiar. Entonces, en el transcurso de tu vida te das cuenta que no es bueno decir la verdad. Entonces, el ideal de no mentirás por cuestiones de precaución no lo vas a tocar, entonces no das en el blanco, y eso quiere decir que cometiste un pecado. Pero si seguimos con esa idea de dar en el blanco con una flecha, nos damos cuenta, si tú tienes algo de práctica en arquería, es muy probable que muy pocas veces, si no tienes mucha experiencia, que des en el blanco. En el centro. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a sentir mal? No, ¿qué vas a hacer? Vas a intentar tirar flecha tras flecha tras flecha, y con la práctica te acercas a la meta, al centro, y un día pues estás en el centro, otros días no estás en el centro, pero por eso no te vas a sentir mal, porque sabes, es imposible de dar siempre en el blanco, y es una cuestión de práctica. Obviamente Jesús siempre daba en el blanco, porque Jesús es puro y nunca falla con su flecha, siempre da en el blanco. ¿De veras siempre? No,
ahí tengo mis dudas. Se dice que Jesús nunca mintió, pero como es bien sabido, Jesús, antes de irse con su papá en el cielo, dijo, todos los que están aquí, aún vivos, no van a morir hasta que yo venga otra vez. O sea, nada más me ausento un cortito tiempo, aguántense, puede ser 2, 3 años, y luego ya estoy de regreso. Pero nunca regresó. Y todos los que ahí estaban esperando, todos los vivos, ya están muertos desde hace mucho tiempo. Y pasaron 2000 años y Jesús no ha regresado. Entonces, ¿mintió? Aparentemente sí, porque si yo digo, en un día voy a regresar y nunca regreso, entonces, bueno, puede haber razones, pero es una forma de mentira porque Jesús supuestamente sabía lo que va a suceder en el futuro cercano. Y luego, si hablamos acerca de los 7 pecados mortales, ahí uno de los 7 pecados mortales o capitales es la ira. Y se supone que nosotros debemos tomar como ejemplo de alta moral a Dios. Pero en el Viejo Testamento Dios se enoja por cualquier cosa. Es iracundo, lleno de ira por cualquier cosita, se enoja. Entonces Dios, que supuestamente debe ser nuestro ideal, nota en el blanco. Incluso uno de los mandamientos dice, no matarás. Entonces, Dios nota en el blanco, porque cada rato mata. Cuando extinguió prácticamente toda la vida en el diluvio, prometió no volver a hacerlo. Pero luego siguió matando porque todos somos mortales y nos morimos. Si Dios promete ya no matarnos o Jesús ha vencido la muerte, de todos morimos. Entonces Dios prometió nunca más acabar con toda la vida. Y ahí vemos que los pecados no son prácticamente mortales, porque si no estás en el blanco y mientes o eres muy soberbio, no te vas a morir por eso. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, Dios perdona todos los pecados menos uno. ¿Y cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿quién es ese Espíritu Santo? ¿Es un espíritu, realmente? ¿Y cómo puedes blasfemar contra un espíritu? Y además, este espíritu debe ser mucho más arriba de nosotros, los hombrecillos chiquitos. Un espíritu tan grande no debe sentirse ofendido si hablas mal de él. Sería como si una hormiga hablara mal de mí. No me va a afectar. Más bien me río de eso. Me dice, sí, hormiga, sí, no
hablando mal de mí, no me importa. Entonces, para volver por donde empezamos, un pecado no es nada grave. Simplemente si tienes un ideal, entonces tratas de llegarlo, y si fallas no importa. La vida es un intentar cada vez de nuevo y de nuevo, aprender de tus fallas y tratar de corregirlos. Obviamente, sí hay personas que caen a la tentación constante de la sexualidad. Tratan de resolver ese problema con la oración, que es uno de los medios menos efectivos, porque en sí la sexualidad es algo muy fundamental que la naturaleza metió en nosotros para que nos reproduzcamos. Y si tú caes, digamos, en un adulterio y ya no quieres seguir engañando a tu esposa o tu esposo, pues la oración no sirve. Yo considero más bien analiza tu sexualidad y trata de hacer el acto conscientemente, y luego te das cuenta que es un acto, si lo analizas bien, medio tontito, unos 5 minutos de placer y luego ya se acabó. Pero la gente se hace adicta al sexo igualmente que adicta al alcohol. Entonces es una adicción igual que cigarros, y es muy difícil erradicar, y no es la oración el medio adecuado. Yo considero den el sexo que puedes tener hasta hartarte. Muchas veces la gente que es así tan adicto al sexo es que no ha tenido suficiente sexo. Llévalo al extremo hasta que te hartes y luego estás más o menos en paz.